¿Puede el gobierno de Puerto Rico perseguir la anulación de un contrato como el de Luma y desarrollar de una manera más efectiva la reconstrucción del sistema eléctrico? No te vayas, que eso lo discutimos en el cuadre. Bienvenido al cuadre, a este su creo que 20º episodio. Lo vamos a transmitir el 22 de diciembre y lo estamos grabando ese mismo día para darle la información más actualizada y poderle dar nuestro análisis sobre, yo creo que es la controversia más importante y el tema más importante en Puerto Rico, que es la reconstrucción del sistema eléctrico. Ya hemos visto unas demandas entre Luma y el gobierno de Puerto Rico, liderados, ¿verdad?, por una gobernadora que prometió la cancelación de Luma durante este cuatrenio. Entonces nos debemos plantear cómo es que llegamos a Luma y qué llevó a algunos oficiales a de alguna manera refrendar este contrato de Luma y ese famoso contrato suplementario que es el principal objeto de controversia legal en este proceso de cancelación y anulación. Yo, antes de entrar en los acontecimientos más recientes, quisiera hablarle a ustedes de cómo llegamos aquí. Y quisiera remontarme al 2016, creo yo que fue septiembre de 2016, que hubo un gran apagón general de la nada. Simplemente nos levantamos a respirar y de repente nos quedamos sin sistema eléctrico, un apagón en toda la isla. Te podrán explicar técnicamente por qué se dio ese apagón, pero desde la perspectiva práctica te lo puedo decir aquí. Nos dedicamos a reclutar personal durante décadas y décadas y décadas y nos olvidamos de invertir en nuestra infraestructura de nuestro sistema eléctrico. Mientras más personas tú reclutas, en muchas instancias para que miren al techo, pues te privas a ti mismo de poder invertir en mejores sistemas, mejor servicio, mejor infraestructura, mejor tecnología, adiestramiento de ese personal que está reclutando, entre otras cosas. La autoridad llegó a tener miles de empleados y hay un video, un podcast del cuadro donde hablamos un poco de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese reclutamiento desmedido. Si mi memoria no falla, esta agencia llegó a tener, o esta corporación pública llegó a tener más de 10,000 empleados en nómina, inexplicablemente. Así las cosas, el sistema se fue quebrando financieramente, pero también operacionalmente. Y es que las quiebras financieras no se pueden ver independientes de la capacidad y la viabilidad operacional de esa empresa, si es en el sector privado, de esa instrumentalidad, si estamos hablando del gobierno de Puerto Rico. Nada que va camino a quebrar va a estar bien desde la perspectiva operacional. Las operaciones reflejan, o los estados financieros reflejan, el endeudamiento refleja una incapacidad operacional de correr esa organización de una manera viable. Y de hecho es la autoridad la que impulsa al gobernador García Padilla y el comisionado en aquel entonces, el comisionado residente Pedro Pierluisi, en tratar de impulsar que se pasara legislación a nivel del Congreso Federal para que permitieran que Puerto Rico entrara en un procedimiento de quiebra, que hoy se llama la Ley Promesa. Traigo todo esto porque de ahí ya veíamos que el carro se había esbielado, el carro llamado la Autoridad de Energía Eléctrica, corrido plenamente desde la perspectiva pública, una corporación pública, y se necesitaban hacer cambios. Llega el 2017 y viene el huracán María, y eso básicamente enterró nuestro sistema energético. ¿Y por qué digo esto? Porque parte del proceso de reconstrucción luego de María fue en estado de emergencia y podemos decir que muchas partes de esa reconstrucción inmediata fueron remiendo, por llamarlo de alguna manera. Pegaron el sistema con
con tape para tratar de prender lo más rápido posible, pero realmente no es esa reconstrucción que se da para mejorar el sistema. Simplemente nos quedamos sin luz y necesitábamos prender a como de lugar el sistema energético de Puerto Rico. Cuando se va desarrollando esto, parte de las iniciativas del plan fiscal, como parte de la ley promesa, requerían que el gobierno privatizara gran parte de la operación del sistema energético, por no decir la totalidad. Es un proceso de quiebra donde la Autoridad de Energía Eléctrica en algún momento tendrá que responderle a los bonistas hasta qué grado determinará la jueza o si se estima la demanda de quiebra o pasa algo distinto, pues tendrá que responder en su momento. Pero se determina como política pública comenzar la transformación desde la perspectiva privada. Ahí es donde llega este concepto de privatización, donde se escoge primero privatizar la transmisión y la distribución del tendido eléctrico. ¿Por qué se crea el contrato de Luma como se creó? Bueno, porque no se podía privatizar todos los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica y privar al gobierno de tener estos activos, porque en gran medida iba a poder o iba a impedir que el gobierno de Puerto Rico accediera a los fondos de FEMA. Por eso ustedes no ven que la privatización del sistema energético sea tan o de un concepto similar a la privatización de la telefónica, donde literalmente podemos decir que un ente privado compró las acciones de una corporación pública y la corre completamente privada. Pues regulada por el Estado, porque sí, hay una regulación a las telecomunicaciones, pero como corre la banca, como corre otros servicios importantes para el Estado, los seguros, que corren de alguna manera regulados por el gobierno de Puerto Rico. Esta privatización se basó más en privatizar la gerencia del sistema de distribución y transmisión. Y ahí es donde viene el contrato de Luma. El contrato de Luma básicamente es un consorcio de dos empresas que se dedican a esto. Yo no voy a entrar en estos estribillos racistas de que si son canadienses o no. Yo creo que la nacionalidad no determina competencia. Estas personas fueron un proceso competitivo, demostraron competencia a los comités que evaluaban y a las juntas de directores que evaluaban esta aprobación, y Luma termina siendo la entidad recomendada por el Comité de Alianzas Público-Privadas, porque sí, vamos a ver que en la ley de alianzas público-privadas hay todo un proceso a la hora de llegar a unos contratos como el de Luma, y luego de esa recomendación pasa para una aprobación de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. ¿Y qué es la Autoridad de Alianzas Público-Privadas? Este organismo que de alguna manera viabiliza, anuncia, evalúa y termina básicamente adjudicando alianzas público-privadas, donde entes privados se paran dentro de los zapatos del gobierno para proveer un servicio en particular. Lo podemos ver con ciertas carreteras de Puerto Rico, lo podemos ver con el aeropuerto de Puerto Rico y ahora con Luma. Pues esa selección de Luma, ese comité de alianzas público-privadas, importante, comité que comenzó todo un proceso competitivo compuesto por funcionarios del gobierno, distinto al camino que va en contra de esa ley de las alianzas público-privadas que ha tomado esta administración, de personas privadas a evaluar potenciales proveedores de servicios de energía eléctrica en la isla. Así que vemos que este contrato pasa por una aprobación, están todos los documentos públicos y pasa por votación unánime. Ahí es donde se define lo que se conoce como una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque las privatizaciones del tendido eléctrico pasan por un proceso similar al de una típica alianza público-privada, pero con ciertas diferencias. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues te dice la ley que las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la adjudicación de una alianza público-privada como esta de Luma, debe pasar con el refrendo de la mayoría de los miembros de la Junta de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, donde el secretario de Hacienda es
uno de los miembros de esa junta. Y te dice que tiene que tener el voto afirmativo de 2 miembros de esa junta de directores que le llaman los miembros del interés público. Uno nombrado por la Cámara de Representantes y uno nombrado por el Senado de Puerto Rico. Te pregunto, ¿crees que es constitucional el nombramiento de miembros de la rama legislativa, representantes de la rama legislativa en la operación de la rama ejecutiva? Esa designación, ¿no te parece que tal vez pueda chocar entre lo que debe ser la separación de poderes de gobierno en Puerto Rico? Y te lanzo esa pregunta para ya darte la primera controversia que se pudiese estar viendo en todo este proceso. La constitucionalidad de tener oficiales designados por otra persona que no es el gobernador de Puerto Rico, impidiendo o limitando el alcance de lo que son determinaciones de política pública de la rama ejecutiva. Podemos ver determinaciones del Tribunal Supremo, como pasó con el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, donde el mismo tribunal determinó que hacer nombramientos él mismo a la rama ejecutiva entendía que violaba la separación de poderes de Puerto Rico. ¿Ustedes no ven algo similar ahí? Como que hay una controversia. Es que las cosas no son tan claras como algunos tratan de determinar y que sí, la administración pública acarrea decisiones complejas y controversias como todo. Si fuera tan fácil, pues cualquiera fuera funcionario y a todos le iría brutal. Así que ya vemos que en este caso, cuando se adjudica el de Luma, esa transacción de prepa, que es la adjudicación de la alianza público-privada, se dio de manera unánime. De igual manera, se dio con la mayoría de los votos en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí dio nacimiento, una vez lo refrendó la Junta de Supervisión Fiscal, ahí dio nacimiento a esta alianza público-privada con Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya todos sabemos el trasfondo, el desempeño de Luma, los errores que han cometido, el error que ha cometido el Estado. Pero es importante explicarte que sí, esta alianza público-privada cumplió con ese objetivo o con esas limitaciones de que fuera un voto afirmativo de los miembros del interés público, a pesar de que podemos entrar en debates de si eso es constitucional o no. En ese momento, los 5 miembros del comité de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianza Público-Privada votaron a favor. ¿Qué ocurre? Que cuando se iba a suscribir el contrato, todas las partes, y tengo que decir todas las partes, la Junta de Supervisión Fiscal, que han brillado en esta controversia por su ausencia, en ese déficit de carácter, y parece que están muy ocupados velando si el Departamento de Hacienda está redactando las instrucciones de su planilla apropiadamente, en vez de enfocarse en lo verdaderamente importante. Ellos, tanto la Junta como el mismo gobierno y mismo Luma, una vez tenían el acuerdo del contrato, veían que todavía la Autoridad de Energía Eléctrica no salía en quiebra. Y es que la quiebra de energía eléctrica, nadie imaginó que iba a durar los 10 años que ha durado. Y ya vamos para 11. Y un poco más porque llevamos desde el 2014 con quiebras criollas y desmadres financieros en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces se determina lo siguiente. Miren, este contrato, que es por 15 años, francamente es bien complejo yo asumir el riesgo, en el caso, cuando digo yo, digo Luma. A la Luma se le hacía bien difícil poder comprometerse a cumplir con unas métricas cuando lo que está corriendo un carro es bielado. Es difícil pedirle a un piloto que corra a la velocidad de los carros de NASCAR cuando lo que tiene es un carro sin motor. Entonces ahí se llega a un acuerdo. Pues mira, como vamos a salir de la quiebra pronto, ¿verdad? O al menos eso se pensaba, vamos a entrar en un contrato suplementario dentro de ese mismo contrato por 18 meses. Vamos a entrar en ese contrato, ustedes corren esto durante el proceso de quiebra por 18 meses y luego de ahí ustedes deciden, cuando salgamos de la quiebra, dentro de esos 18 meses, si van a entrar en la otra pata del contrato que ya teníamos preacordado. Y de ahí surge ese contrato suplementario. Contratos que fueron aprobados unánimemente en la adjudicación de la alianza público-privada
por los miembros de la Junta de Directores de las alianzas público-privadas, aprobado por la mayoría de los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué ocurre? Que la quiebra de Prepa se extendió muchísimo más de los 18 meses y ya el gobierno veía venir que ese primer contrato, ese contrato supletorio, iba a vencer antes de lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica saliera de la quiebra. ¿Qué ocurrió en eso? Bueno, pues yo creo que es mejor permitirle a ustedes que vayan, busquen su refrigerio, que vengan de la pausa con mucha concentración, porque aquí es donde la cosa se pone bien buena. Bienvenido a este segundo segmento. Estábamos hablando de Luma y ya vieron el contrato supletorio, que el espíritu del contrato era darle la oportunidad a Luma a que se pudiera integrar al manejo de la gerencia de ese sistema eléctrico, sin entrar en algunas métricas que solo pueden ser alcanzables si corre un carro con motor, que sería una autoridad de energía eléctrica sin estar en el proceso de quiebra. Pero el destino le tenía otra jugada al gobierno de Puerto Rico y el proceso de quiebra de Puerto Rico se extendió más de eso, o se iba a extender más de esos 18 meses. Y llega esa fecha de vencimiento de ese contrato suplementario. La Autoridad de Energía Eléctrica además está a decir que no estaba capacitada para recibir nuevamente la operación del sistema. Como estuvo incapacitada de correrlo, lo que pasa es que lo escondieron. Prepa tiraba pérdidas millonarias, un sistema de pensión totalmente adulterado, prometiendo beneficios que no se podían pagar, reclutamiento desmedido, unas juntas de directores que tal vez tomaban o refrendaban acciones que no tienen una explicación lógica, por lo menos en mi juicio. Así que regresar la autoridad o la operación del manejo del sistema de transmisión y distribución a quien lo destruyó no era alternativa. El sustituto que tuvo Luma, o el sustituto no, la competencia que tuvo Luma en el proceso competitivo, tampoco iba a estar en capacidad de poder asumir el tendido eléctrico. Así que estaban dejando el gobierno en posición de tener que renegociar una extensión de término con Luma, básicamente sí o sí. Y de ahí emanan esas conversaciones, que eso típicamente lo hace la gerencia de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. No lo hacen los miembros de su junta de directores. ¿Por qué traigo esto? Porque a pesar de que los miembros de la junta de directores no participaban activamente en ese proceso de negociación, sino aguardaban a pasar juicio de lo que haya conseguido la gerencia. ¿Ustedes saben quién sí participó? La Junta de Supervisión Fiscal. Yo quiero enseñarles un documento, déjenme un minutito aquí en lo que voy subiendo. Esta es la minuta de aprobación de la extensión de ese contrato supletorio. Adivinen
¿Quién formó parte de ese debate? Pues sí, este es su servidor como secretario de Hacienda. Y una pregunta que yo le hice a Fermín en ese proceso deliberativo, a la hora de analizar ese proceso de extensión, porque me sospechaba que la Junta iba a hacer silencio en caso de que hubiera una controversia sobre esta aprobación luego de ellos haberla refrendado. Le pregunto al licenciado Fontanes si la Junta de Supervisión Fiscal estaba a favor de la extensión de ese contrato suplementario en virtud de que la quiebra no había culminado. Y el licenciado Fermín Fontanes aclara que la Junta no tan solo estaba a favor, sino que fue protagonista, que estuvo presente en el proceso de negociación entre Fermín Fontanes y su equipo de trabajo y Luma en ese proceso de una potencial extensión del contrato supletorio. Así que ustedes hoy ven en silencio a un organismo que participó activamente en el proceso de negociación del contrato de Luma. O así fue que se le vendió a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, incluyéndome a mí. Cuando pasa esto, les tengo que decir que yo sabía que Luma, si ya habíamos descartado traer esto al sector público nuevamente, porque lo quebraron, porque la Autoridad de Energía Eléctrica lo quebraron servidores públicos y políticos, ¿verdad? Que son servidores públicos, funcionarios electos. Esos fueron los que los quebraron, no les quepa la menor duda. En el populismo de venderle unas tarifas más baratas del sistema energético, no treparla donde tenían que treparla para cubrir todos los gastos. Y en el reclutamiento desmedido liquidaron esto, no hay que pensar muchísimo. O sea, aquí reclutaron un montón de gente. Nos podemos sospechar que por cuestión política se olvidaron de reinventar las plantas de generación de energía y todo se fue, ya ustedes saben hacia dónde. Así que vemos este proceso de negociación, o por lo menos se desprende de esta minuta que forma parte de la evidencia de la demanda que hizo el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Junta de Directores, que es lo que hoy se cuestiona, la votación de la Junta de Directores, sí se dio distinto a lo que se quiere vender dentro de un proceso deliberativo, donde los 5 miembros, los 3 representantes de la rama ejecutiva y los 2 miembros del interés público nombrados por Senado y Cámara, sabíamos lo que estábamos debatiendo aquí, lo que se estaba considerando. ¿Qué ocurre? Que hay otro sazón en este proceso deliberativo, que es que los miembros del interés público venían nombrados por oficiales políticos de oposición del gobernador en la rama ejecutiva. Recordemos que uno era José Luis Dalmau, presidente del Senado, y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Así que estos 2 nombramientos también vienen matizados por la oposición. Y el debate era uno. Si ya habíamos hecho la transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, como le había dicho anteriormente, que la ley lo define como la adjudicación de una alianza público-privada, si en efecto se puede enmendar un término que no cambia su espíritu, con mayoría simple, con que los miembros de la rama ejecutiva pues le votaran a favor de la medida. En la minuta que forma parte de la evidencia se habla sobre esto. Y sí, se compartió opiniones legales. Se compartió una opinión legal con los miembros. De hecho, yo pido un receso. Se ve en este párrafo de abajo. Voy a pedir a la producción esta parte que estoy sombreando aquí. Pido un receso para darle tiempo a todos los miembros de la Junta de Directores, pero particularmente a los miembros del interés público que estaban mostrando reparos en ese proceso deliberativo, o se veía, ¿verdad?, de ese debate, de que vieran la opinión legal compartida con ellos. Y de ahí viene ese receso. Así que todo esto fue deliberativo, esto fue a la luz del sol, todo el mundo sabía lo que se estaba deliberando aquí.
Y la posición de la rama ejecutiva en ese momento es que una enmienda de esta naturaleza no es una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica según definida por la ley que permite la transformación del sistema energético a través de la privatización, y que esto era una enmienda a una alianza público-privada tal cual que con mayoría simple de los miembros de su junta de directores se podía lograr. Luego, al siguiente día, si mi memoria no falla, se abren los trabajos nuevamente y se trae nuevamente a votación esto. Los miembros de la rama, nombrados por la rama legislativa deciden abstenerse de la votación. Los miembros de la rama ejecutiva votan a favor. Los miembros, vamos a poner de perspectiva esto. Los miembros de la rama ejecutiva eran los responsables de que hubiera una continuidad en el manejo de la transmisión y distribución del sistema energético. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Votarle en contra para que no haya nadie que lo pueda administrar? ¿O extender los términos hasta tanto se saliera del proceso de quiebra? Y de ahí es que surge esa aprobación. Esta aprobación de esta extensión del contrato supletorio, hay algunas personas que te dicen esto es indefinido. No, esto no es indefinido. Eso no es lo que dice la enmienda del contrato. Lo que dice la enmienda del contrato es que este contrato supletorio va a continuar en vigor en la medida en que la Autoridad de Energía Eléctrica no salga de título 3. Una vez salga de título 3 de la quiebra, entonces se vence ese contrato supletorio y ahí Luma decide si se mete en el contrato de los 15 años. Y traigo esto porque son planteamientos que se traen y pueden lucir muy claros, pero ya les indiqué. Del saque, los nombramientos del interés público nombrados por la rama legislativa, puede argumentar que no son cargos aprobados por la Constitución o que riñen contra la Constitución, particularmente con la separación de poderes que debe haber, y que hay casos en el Tribunal Supremo que por nombramientos menos invasivos pues han quedado invalidados porque riñen contra esa separación de poderes. Imagínense que se pase una legislación donde el gobernador de Puerto Rico pueda tener un miembro en la Cámara de Representantes que tenga el poder de vetar la legislación que se pase con mayoría en la Cámara de Representantes. Díganme ustedes si eso no riñe con la separación de poderes. Y que a ese veto no se le pueda pasar por encima como permite la Constitución de Puerto Rico hoy. Díganme ustedes si eso no riñe con la separación de poder. Y lo traigo de ejemplo para que ustedes concluyan, porque las controversias legales se dirimen en los tribunales. Los otros pueden tener su opinión. Aquí ha habido opiniones legales. Aquí seguimos lo que decía una opinión legal. Así las cosas, se ejerce este voto, se aprueba el contrato, luego se aprueba en la Junta de Directores, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y adivinen quién también aprobó eso. La Junta de Supervisión Fiscal. Y traigo esto porque, miren, yo no sé si esto a ustedes les causa vergüenza. A mí me causa vergüenza que el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, su secretario de Hacienda, vea que hay necesidad de documentar en la minuta que la Junta de Supervisión Fiscal participó activamente en el proceso de negociación de los términos de extensión del contrato supletorio. ¿Por qué el secretario de Hacienda hizo eso? Sino porque es una cuestión de que desconfía en el carácter de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Si no es porque piensa que, si bien es cierto que el gobierno de Puerto Rico puede correr operacionalmente en déficit, como ha corrido la Autoridad de Energía Eléctrica, piensa también que los miembros de la Junta tienen un déficit de carácter y que en los momentos de la verdad esconden a la luz pública lo que ha sido su verdadera agenda. Tal vez el secretario de Hacienda en ese momento hasta pensaba que eran unos correveidiles en algunas instancias que llevaban una versión por lado y después iban a la Asamblea Legislativa y llevaban otro. A veces legisladores presentaban
proyectos de ley que evidentemente eran como si fueran de su propia autoría. Y se veía que ahí había mano siniestra de la Junta de Supervisión Fiscal en ese proceso deliberativo, pero tú le preguntabas a oficiales de la Junta de Supervisión Fiscal y ellos decían, esto no es mío. Ese es el ritmo que llevaba ahí. Y por eso está plasmado de esa manera. Un asunto de extrema falta de confianza que yo tenía como secretario de Hacienda en el carácter de la Junta de Supervisión Fiscal. Y tengo que decir que es muy lamentable que el tiempo me haya dado la razón. Porque la gobernadora está haciendo lo que ella prometió que iba a hacer. Y eso a mí no me sorprende. Esto no es una cuestión necesariamente o que la persecución sea principalmente mejorar el sistema energético. Esto es cumplir con una promesa de campaña sin importar el costo. Porque hoy el proceso de reconstrucción de Puerto Rico va más lento. Lo vimos en un episodio anterior y sí, puedo decir que en cuanto al sistema energético, le voy a pedir a la producción que presente este gráfico en cuanto al proceso de reconstrucción del tendido eléctrico. Va más lento aún que la totalidad. La totalidad estamos como 24% más lentos. Aquí vamos 38.5% más lentos. En lo que tiene que ver directamente con el proceso de reconstrucción el tendido eléctrico en Puerto Rico, ese sistema energético. Pero son promesas de campaña y eso se entiende. Yo tengo una diferencia de opinión, eso se dirimirá en los tribunales. También me cuesta un poquito tragar esta obsesión de que estas controversias se diriman en el Tribunal de Puerto Rico. Es básico como decir que esto se resuelva con los míos. Yo, ojo, con el Tribunal Supremo de estos narrativos que se están dando en la discusión pública, porque tal vez innecesariamente e inmerecidamente se le manche la reputación de independencia que debe tener un tribunal, porque en un sistema democrático tiene que haber unos tribunales independientes que resuelvan conforme a derecho. Y aquí estamos viendo un gobierno que básicamente está cuestionando la acción de una administración anterior, aunque son parte del mismo gobierno y están yendo al tribunal a llevar esos planteamientos. Y eso pues se respeta, ellos van a hacer lo que tengan que hacer, aunque sea fallarle a la palabra y la contratación con entes privados y lo que eso pueda acarrear en el costo de hacer negocios o de tener inversionistas en Puerto Rico que quieran llegar a acuerdos con el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la estrategia, cuando la incertidumbre se convierte en norma, el escepticismo se apodera de las acciones. Cuando tú estás tratando de anular un contrato, estás diciendo que el contrato no existió. Y si no existió, ¿cómo se van a comportar esos suplidores de Luma hoy? Que saben que tal vez no hay un contrato vigente que pudiera ser anulado y tienen que suplirle servicio o bienes. Rendirle servicio o suplirle bienes. ¿Qué ustedes creen que van a ocurrir con esas tarifas? ¿Qué ustedes creen que van a ocurrir con el sistema energético de Puerto Rico, con ese proceso de reconstrucción? ¿Realmente vamos a ir más rápido? No sabemos. Y por eso hay algo ahí que no me cuadra. Y para eso está el cuadre. Ya vemos cómo se politiza todo, cómo la Junta de Supervisión Fiscal, porque de los políticos podemos esperar politiquería. Pero ¿y esa Junta que los miembros de prensa en Puerto Rico no le están cuestionando? Para mí amerita que todos los días le pregunten sus impresiones sobre esto y las acciones que van a tomar, porque ellos participaron en esa mesa de negociación. Y sí, yo no les miento, cuando yo voté a favor de esto, realmente hubiese preferido haber tenido otra alternativa viable, porque sabía que ya toda esta cuestión se había politizado completamente. Pero uno puede elegir sobre las alternativas que verdaderamente están en la mesa. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.
Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.